¿Alguna vez has sentido que la batalla que estás enfrentando es demasiado grande para ti? ¿Que hay algo en tu vida que te persigue en silencio, robándote la paz mientras intentas aparentar fuerza? Y si te dijera que esa batalla que hoy te pesa tiene un propósito divino, un mensaje oculto y un poder capaz de transformar tu destino, un poder que muy pocos conocen y que Dios quiere revelarte hoy. Tú, justo tú, que estás escuchando esto porque no ha sido casualidad. Porque cuando el miedo te rodea, tu mente empieza a construir muros invisibles que te convencen de que no puedes más. Pero, ¿y si el Espíritu Santo estuviera usando este mismo momento para derribar esos muros? ¿Y si esta batalla no fuera señal de derrota, sino el anuncio de una victoria que está a punto de nacer? Hay misterios espirituales que solo se revelan en el campo de batalla. La ciencia misma demuestra que ante la adversidad, el cerebro se activa buscando rutas nuevas, adaptándose, creciendo. ¿Y no es eso exactamente lo que Dios hace con tu espíritu cuando estás al límite? A veces, lo que más temes es justamente lo que Dios quiere usar para fortalecerte. Hoy quiero que camines conmigo por un viaje donde la valentía no nace de ti, sino del Dios que te sostiene. En los próximos minutos vas a descubrir por qué tus batallas no son una señal de abandono, sino evidencia de que el cielo se está moviendo a tu favor. Vas a entender por qué ese temor tan profundo que te acompaña hace tiempo podría estar ocultando una bendición que todavía no ves. Vas a descubrir que Dios no solo observa tu lucha, sino que se involucra en ella, pelea contigo, pelea por ti y jamás pierde. Antes de comenzar con el estudio, quiero que escribas en los comentarios la frase paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe, como una declaración espiritual. Comentar es más que una simple acción. Es decirle a Dios, estoy aquí, dispuesto, listo para enfrentar esta batalla con tu luz. Y te pido también que des me gusta a este video, porque al hacerlo estarás obligando al algoritmo a llevar esta palabra a personas que hoy están llorando en silencio, necesitadas de esperanza. Tú serás un canal de bendición, alguien que ayuda a extender la palabra cuando tantos no tienen una iglesia cerca y dependen de estos mensajes para mantenerse firmes. Suscribirte no es solo seguir un canal, es comprometerte con tu crecimiento espiritual. Muchos hermanos y hermanas usan este espacio como su refugio, su altar, su compañía en días donde sienten que el mundo les da la espalda. Tu participación fortalece esta comunidad. Y déjame decirte algo importante. La penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que desbloquee una bendición que llevas tiempo esperando. No te lo pierdas. Permanece hasta el final, porque algo poderoso está por revelarse. Ahora sí, vamos a comenzar este viaje espiritual. Dios tiene algo que decirte hoy. Número 1. El miedo no dice la verdad. El miedo suele presentarse como un gigante que susurra al oído, intentando convencerte de que no eres suficiente, de que no podrás avanzar, de que tu corazón no resistirá otra batalla. Pero el miedo, aunque grite fuerte, jamás habla con precisión. Su lenguaje se basa en distorsiones, sombras y exageraciones que buscan frenar tu propósito. Y es allí donde Dios comienza a revelar una verdad más profunda. No fuiste creado para vivir paralizado por voces internas que no provienen de Él. Cuando una persona enfrenta temor, el cuerpo libera señales químicas que activan una alerta continua. La ciencia lo llama modo supervivencia. Dios lo llama el espacio donde quiero intervenir, porque mientras tu mente imagina futuros oscuros, Dios ve caminos que aún no puedes comprender. Él no se deja llevar por lo que sientes. Él se mueve por lo que ha depositado dentro de ti. Y dentro de ti colocó algo que el miedo no puede apagar. Una identidad celestial, diseñada para levantarse incluso cuando tiembla. Piensa en tu vida como un terreno sembrado. El miedo es la maleza que intenta cubrir lo que Dios plantó. Crece rápido, se extiende,
consume energía, pero no tiene raíces profundas. Puede agotar, sí, pero no tiene la capacidad de destruir la semilla divina que Él colocó en tu interior. Y cuando te conectas con su voz, esa maleza comienza a secarse. La presencia de Dios siempre expone lo que la oscuridad intenta ocultar. El temor te habla desde la derrota. Dios te habla desde el propósito. Y cuando eliges escuchar la voz correcta, tus pensamientos comienzan a alinearse con la verdad. Hay algo sorprendente en esto. Estudios demuestran que cuando una persona cambia su enfoque mental, el cerebro literalmente comienza a crear conexiones nuevas, rutas internas que fortalecen la valentía. Cada vez que decides creerle a Dios por encima de tus sentimientos, estás reprogramando tu interior para avanzar. No es magia, es diseño divino. Dios te recuerda hoy que no eres lo que temes. Tu identidad no está formada por aquello que intenta intimidarte, sino por lo que Él habló sobre ti antes de que nacieras. Tu alma fue moldeada para resistir, para crecer, para levantarse incluso en temporadas donde sientes que el suelo se mueve bajo tus pies. Lo que el miedo intenta destruir, Dios lo transforma en herramientas de poder. Y cada una de tus batallas lo demuestra. El miedo busca encerrarte en una habitación sin ventanas. Dios abre puertas que ni siquiera sabías que existían. El miedo te muestra todo lo que podría salir mal. Dios te revela lo que puede florecer si perseveras. El miedo te recuerda tus heridas. Dios te recuerda su presencia. Y cuando su presencia entra, la realidad cambia, no porque todo a tu alrededor se transforme de inmediato, sino porque tú comienzas a ver desde la perspectiva del cielo. Imagina por un momento que estás en medio de un valle lleno de neblina. No ves el camino, no distingues lo que hay alrededor. El miedo te diría que estás perdido. Pero Dios te toma de la mano y te guía paso a paso, porque para Él no existe neblina. Él ve con claridad lo que tú aún no percibes. Tu tarea no es controlar el resultado, es confiar en la mano que te sostiene. El miedo puede hablar, pero tú decides a quién escuchar. Y cuando eliges escuchar a Dios, la voz del miedo se debilita. No desaparece de un instante, pero pierde gobierno. Se vuelve un ruido distante. Tus pensamientos se empiezan a iluminar. Tu espíritu toma fuerza. Tu corazón recupera una esperanza que creías haber perdido. Eso es lo que ocurre cuando le das más peso a la verdad divina que a los susurros del temor. Dios está formando dentro de ti una valentía que no depende de circunstancias perfectas, sino de una confianza profunda en su carácter. No se trata de sentirte fuerte, sino de reconocer que Él es tu fortaleza. No se trata de superar el miedo por tu cuenta, sino de permitir que la luz del Espíritu Santo hable más alto que cualquier sombra. Y mientras avanzas, descubrirás que el miedo nunca tuvo el poder que creías, solo tenía el volumen alto. La verdad es que si estás aquí, es porque Dios te está preparando. Estás siendo transformado desde dentro hacia afuera. Estás aprendiendo a identificar las mentiras que antes te dominaron. Y estás entrando a un nivel de fe donde nada que venga contra ti podrá destruir la obra que Dios comenzó. Porque cuando conoces la verdad, el miedo pierde su última herramienta, el engaño. Y así, paso a paso, comprenderás que la voz de Dios siempre es más fuerte que cualquier amenaza interna y que dentro de ti existe un valor que no nació de ti, sino del cielo. Cada avance, por pequeño que parezca, es una victoria espiritual. Aquí comienza tu proceso de libertad, donde la luz supera al temor y tu espíritu se fortalece bajo la guía de Dios. Número 2. Tus batallas no te definen. Hay momentos en los que las luchas parecen envolverlo todo. La mente, las emociones, la fe, incluso la manera en que te ves a ti mismo.
Las batallas desgastan, confunden, presionan y llega un punto donde podrías comenzar a creer que tu identidad está ligada a lo que estás enfrentando. Pero eso no es verdad. Lo que hoy estás viviendo no dicta quién eres. Simplemente revela aquello que Dios está formando en lo profundo de tu corazón. Las batallas son escenarios, no definiciones. Son capítulos, no tu historia completa. Son estaciones que pasan, no tu destino final. A veces, el enemigo intenta convencerte de que tu lucha actual es una sentencia permanente, cuando en realidad es un proceso de transformación. Así como el fuego purifica el oro sin cambiar su esencia, los desafíos que enfrentas hoy no te quitan valor. Te refinan, te moldean y te preparan para algo que aún no ves. Piensa en tu alma como una vasija en manos del alfarero. El barro no decide su forma final, la decide la mano que lo moldea. Dios no observa tus luchas para juzgarte por ellas, sino para moldearte a través de ellas. Cada presión, cada grieta, cada momento donde sientes que vas a quebrarte, es un punto exacto donde Él está formando resistencia y belleza. Tus batallas no son un diagnóstico, son herramientas de construcción espiritual. La ciencia demuestra que, después de atravesar momentos difíciles, las personas pueden desarrollar lo que llaman crecimiento postraumático, una fortaleza emocional y mental mayor que antes de la crisis. Y si eso sucede a nivel natural, imagina lo que produce el Espíritu Santo en quienes deciden confiar incluso mientras tiemblan. Dios toma cada momento de dolor y lo convierte en una semilla de avance. La lucha que hoy te pesa mañana será parte de un testimonio que fortalecerá a otros. Lo que vives no te define porque Dios jamás te ve desde el prisma de tus derrotas temporales. Él te ve desde el propósito que escribió sobre ti mucho antes de que enfrentaras esta temporada. Eres más que tus lágrimas, más que tus caídas, más que tus miedos. Tu identidad está en Cristo, no en las circunstancias. Y cuando entiendes esto, la perspectiva cambia. Ya no te preguntas por qué, sino para qué. Observa un árbol en medio de una tormenta. El viento lo sacude, lo dobla, lo hace crujir, pero no lo destruye porque sus raíces son profundas. De la misma manera, lo que estás atravesando puede mover tus emociones, puede sacudir tu estabilidad, puede llevarte a noches donde sientas que no puedes más, pero no te destruye, porque tu raíz está en Dios. Y aunque el enemigo quiera hacerte creer que estás por caer, la realidad espiritual es otra. Estás creciendo, fortaleciendo tu raíz, ampliando tu fundamento. Muchas veces, lo que parece una pérdida es simplemente una poda divina. El agricultor corta para dar vida, elimina ramas para que otras crezcan más fuertes. Así también Dios permite ciertas temporadas difíciles no para dañarte, sino para que florezcas con más propósito, más discernimiento, más madurez y más dependencia de Él. Tus batallas son parte del proceso, pero no son tu identidad. Tu verdadera identidad se manifiesta cuando, aún herido, sigues buscando a Dios. Cuando, aún cansado, sigues orando. Cuando, aún sin ver el resultado, decides creer. Eso es valentía espiritual. No se trata de no sentir dolor, sino de no rendirte ante él. Cada paso que das en medio de la lucha revela la fe que Dios está construyendo en ti. Y esa fe es más grande que cualquier batalla. Recuerda algo poderoso. Dios convierte tus guerras en testimonios. Lo que hoy te rompe, mañana será una palabra de consuelo para alguien más. Lo que hoy te duele, mañana será la evidencia viva de que Dios te sostuvo cuando pensabas que ya no podías. Tus cicatrices serán marcas de victoria, no de derrota. Porque donde el enemigo quiso destruirte, Dios está levantándote para algo mayor. Lo que estás viviendo es temporal. Lo que Dios está haciendo es eterno. Tu proceso actual no es una etiqueta, no es una identidad, no es tu destino.
Es solo el terreno donde Dios está mostrando quién eres realmente cuando su mano te sostiene. Y a medida que sigas caminando, verás cómo estas batallas que parecían imposibles se transforman en la prueba irrefutable de que Dios estuvo contigo en todo momento. Tu historia no termina aquí. Recién está siendo escrita con nueva fuerza. Número 3. Dios te entrena en silencio. Hay etapas en la vida donde buscas respuestas y solo encuentras silencio. No un silencio vacío, sino un silencio que pesa, que inquieta, que te hace cuestionarte si Dios realmente está escuchando. Pero ese silencio no es ausencia, es entrenamiento. Es el espacio exacto donde Él trabaja en la profundidad, lejos del ruido, lejos de lo evidente, formando un carácter que solo crece en la quietud. En la vida natural, los procesos más importantes ocurren sin ruido. El corazón late sin sonido, las raíces crecen bajo tierra, el cerebro procesa información mientras duermes. Así también Dios opera en tu espíritu de manera invisible, constante, intencional. Mientras tú piensas que nada está cambiando, Él está edificando algo que aún no puedes ver. Y es precisamente en esa aparente calma donde tu fe comienza a madurar. Cuando Dios guarda silencio, tu espíritu aprende a escuchar de un modo diferente. Aprendes a distinguir su guía no solo en palabras, sino en dirección. No solo en respuestas, sino en convicciones internas. Es como un maestro que durante el examen no habla, no porque no esté presente, sino porque ya te preparó. Ese silencio es la evidencia de que estás siendo formado para un nivel más alto. A veces buscas señales inmediatas, pero Dios quiere formar en ti estabilidad. Él no te entrena para una emoción pasajera, sino para una fortaleza permanente. Y la fortaleza no nace en los días donde todo es claro, sino en las noches donde decides confiar, aún sin sentir nada. Ese tipo de fe no se construye en escenarios luminosos, se forja en el silencio que te invita a caminar por convicción y no por vista. Piensa en el proceso de una semilla. Cuando cae en la tierra desaparece completamente. Desde afuera parece que ha sido olvidada, pero es ahí, en lo oculto, donde comienza su transformación. Primero rompe su propia cáscara, luego extiende raíces, luego sube hacia la luz. Nada de eso ocurre a la vista, todo sucede en silencio. Y lo mismo ocurre contigo. Estás siendo transformado en áreas que los demás no ven, pero que Dios está desarrollando con precisión. La ciencia climática enseña que las plantas más resistentes se forman en terrenos difíciles, donde la lluvia es irregular y el clima cambiante. Ese ambiente las obliga a generar raíces profundas para sobrevivir. ¿No es así también en lo espiritual? Las temporadas silenciosas obligan a tu alma a profundizarse, a buscar a Dios no por emoción, sino por necesidad auténtica. Y esas raíces son las que te sostendrán cuando vengan vientos más fuertes. Dios te entrena en silencio porque está preparando tu capacidad interna. Quiere que seas una persona que no se derrumba cuando el ruido externo aumenta. Quiere fortalecer tu corazón de tal manera que las dudas no gobiernen tus decisiones, que los temores no definan tus pasos, que la ansiedad no determine tu identidad. Y eso solo se logra cuando aprendes a caminar con Él, incluso cuando no escuchas una respuesta inmediata. Cada silencio tiene un propósito. A veces Dios calla para que identifiques tus propios pensamientos y los entregues. Otras veces calla para que aprendas a descansar en su carácter y no en tus circunstancias. Y en otras ocasiones calla porque está alineando cosas que tú no podrías entender aún. Pero en todos los casos su silencio es estratégico, nunca indiferente. Lo que hoy no comprendes, mañana será claridad. Lo que hoy te pesa, mañana será testimonio. Lo que hoy te frustra, mañana será sabiduría. Dios está formando dentro de ti una madurez que no se consigue en terrenos fáciles.
te está preparando para batallas que vencerás no con ruido, sino con convicción. Y cuando mires atrás, entenderás que en ese silencio que tanto te inquietó, Él estaba fortaleciendo tu espíritu de una manera que jamás hubieras logrado por tu cuenta. El silencio de Dios es entrenamiento, es construcción, es protección. Y es también una invitación, la invitación a confiar incluso sin ver, a caminar incluso sin señales, a mantenerte firme incluso cuando parece que no pasa nada. Pero sí está pasando, y dentro de poco, lo que Él estuvo formando en secreto se manifestará con fuerza delante de ti. Número 4. Cuando la fuerza humana no alcanza. Hay momentos en los que tu fuerza simplemente no es suficiente. No porque seas débil, sino porque hay batallas que fueron diseñadas para que no las enfrentes solo. La vida tiene una manera particular de llevarnos al límite, ese punto exacto donde las manos tiemblan, la mente se cansa, el cuerpo se agota y el corazón empieza a preguntarse si vale la pena seguir intentando. Y es justo ahí, en ese borde entre lo posible y lo imposible, donde Dios se revela con mayor claridad. La fuerza humana es limitada, emocionalmente, mentalmente, físicamente. Todos tenemos un punto de quiebre. La ciencia lo reconoce como el umbral de resistencia, un momento en el que el cuerpo se defiende apagando energía para protegerse. Pero en el ámbito espiritual ocurre algo distinto. Cuando tus fuerzas se agotan, Dios no te apaga, te toma, te sostiene, te cubre y comienza a actuar donde tú ya no puedes llegar. Imagínate caminando por un sendero empinado. Llega un tramo donde tus piernas ya no responden como antes, donde cada paso parece pesar más que el anterior. La subida se vuelve dura, la respiración corta, la vista borrosa. Tu fuerza humana llega a su límite, y es en ese límite donde Dios coloca su mano, no para obligarte a seguir corriendo, sino para ayudarte a levantarte paso a paso. Él no busca que seas un héroe por tu propio esfuerzo, busca que seas un hijo que aprende a apoyarse en su padre. Cuando reconoces que no puedes solo, no estás cayendo. Estás soltando, estás permitiéndole a Dios ocupar el lugar que le pertenece. Muchas personas creen que depender de Dios es señal de debilidad, pero es lo contrario, es la señal más poderosa de confianza. Sucede algo similar en el mundo físico. Cuando un edificio es reforzado en su base, no se vuelve más frágil, se vuelve más estable. Y tú eres ese edificio que Dios está reforzando desde adentro. El ser humano intenta controlar todo: las emociones, los resultados, las decisiones, el rumbo de la vida. Pero hay batallas que no se ganan por estrategia humana. No importa cuánto planifiques, cuánto te esfuerces, cuánto intentes mantener todo en orden. Hay cosas que solo el poder de Dios puede mover. Y cuando llegas a ese punto donde tu fuerza ya no alcanza, la gracia divina comienza a operar. No como un parche temporal, sino como una obra profunda que transforma tu interior. Dios no espera que seas perfecto, no espera que tengas todo bajo control, no espera que seas el más fuerte. Lo que Él busca es tu confianza. Busca ese momento donde dices: Señor, ya no puedo con mis fuerzas, pero puedo contigo. Esa frase, que nace desde la vulnerabilidad, tiene más poder del que imaginas, porque abre espacio para que Dios haga lo que tú no puedes. Es como entregar el volante en medio de una tormenta. Tú ves caos, pero Él ve el camino con claridad absoluta. Hay una verdad espiritual que no debes olvidar: lo que te supera no supera a Dios. Lo que a ti te agota, a Él no lo desgasta. Lo que a ti te confunde, Él ya lo tiene resuelto. Donde tú ves un muro, Él ve una puerta. Donde tú ves un final, Él ve un inicio. Por eso, cuando tus fuerzas se terminan, su fuerza comienza. Él no comparte su poder contigo a medias, te lo entrega completo, a su tiempo, en su forma, con su sabiduría.
No es casualidad que en los momentos donde más débil te has sentido, también hayas sentido una paz que no sabías explicar. Esa paz no proviene de ti, proviene de Él. Es un recordatorio de que tu capacidad humana nunca fue el fundamento. Tu vida siempre estuvo sostenida por su mano. Y esa mano no se cansa, no tiembla, no duda, no falla. Incluso cuando tus rodillas se doblan y tu voz se quiebra, sigues siendo capaz de avanzar, no por fuerza propia, sino por la fuerza divina que te sostiene. Y ese tipo de avance, el que nace desde la dependencia en Dios, es el más sólido, el más profundo y el más transformador. Porque no nace de tu habilidad, sino de su fidelidad. Cuando la fuerza humana no alcanza, no es el final, es el inicio de la intervención de Dios. Y mientras sigues caminando, descubrirás que ese momento donde pensaste que ya no podías más, fue, en realidad, el punto donde Él comenzó a pelear por ti con un poder que jamás podrías haber imaginado. Número 5. No pelees con tus pensamientos. Los pensamientos pueden convertirse en un campo de batalla más intenso que cualquier situación externa. Muchas veces no es lo que está ocurriendo afuera lo que te roba la paz, sino la tormenta que se levanta dentro de tu mente. Una palabra mal dicha, un recuerdo que duele, un temor que vuelve, un escenario que imaginas. Y de pronto tu interior se llena de voces que intentan desestabilizar tu fe. Pero Dios no quiere que pelees contra tus pensamientos como si fueran enemigos indestructibles. Él quiere enseñarte a filtrarlos, a discernirlos y a someterlos a su verdad. La mente humana es increíblemente poderosa. Cada pensamiento genera una reacción química en el cerebro que puede fortalecer tu ánimo o derribarlo. Por eso, cuando permites que el miedo o la ansiedad tomen el control, tu cuerpo reacciona como si estuvieras enfrentando un peligro real, aunque no exista. Sin embargo, cuando invitas la verdad de Dios a ese mismo espacio, ocurre algo distinto. Tu sistema comienza a calmarse, tu espíritu se serena y tu corazón recupera perspectiva. La paz no es ausencia de pensamientos, es saber cuáles escuchar. Imagina tu mente como una gran sala con múltiples puertas. Cada pensamiento toca una de ellas intentando entrar. Algunos pensamientos llegan con suavidad, otros golpean con fuerza. No puedes evitar que toquen, pero sí puedes decidir a cuáles abrirles. Dios quiere enseñarte a cerrar la puerta a las voces que te debilitan y a abrirla únicamente a las palabras que edifiquen tu espíritu. La verdadera guerra no está en expulsar pensamientos oscuros, sino en reemplazarlos por luz. Muchas personas se cansan porque intentan luchar contra ideas que regresan una y otra vez. Pero no fueron llamadas a pelear con sombra, sino a aprender a caminar en claridad. Es como intentar empujar la oscuridad de una habitación. Imposible. La oscuridad no se empuja, se ilumina. Y la luz que necesitas no proviene de tus fuerzas mentales, sino de la presencia de Dios dentro de ti. Cuando permites que su verdad entre, la confusión pierde dominio. El enemigo conoce el poder de los pensamientos, por eso intenta sembrar ideas que cuestionen tu valor, tu propósito, tu identidad, tu futuro. Pero Dios te recuerda que tu mente puede ser un lugar de paz si decides alimentarla con su palabra. La neurociencia dice que los pensamientos repetidos se convierten en caminos permanentes en el cerebro. Y lo mismo ocurre espiritualmente. Lo que meditas con frecuencia se convierte en parte de ti. Por eso es tan importante elegir bien qué permites que habite en tu interior. No se trata de negar lo que sientes, sino de dirigirlo hacia Dios. Cada vez que un pensamiento te inquieta, en lugar de pelear con él, entrégalo. Dile a Dios exactamente lo que está pasando en tu mente. No necesitas palabras elaboradas, necesitas sinceridad. Cuando hablas con Él, tus pensamientos encuentran orden,
tus emociones se equilibran y tu espíritu vuelve a respirar. La oración no borra las luchas internas de un instante, pero debilita su poder sobre ti. Piensa en un río que fluye con fuerza. Si intentas detenerlo con tus manos, te arrastrará. Pero si construyes un cauce, puedes dirigirlo. De la misma manera, tus pensamientos no fueron diseñados para ser detenidos por tu fuerza, sino guiados por la verdad. Y esa verdad es estable, sólida, firme. Cuando decides alinearte con ella, la corriente deja de amenazarte y empieza a trabajar a tu favor. Dios quiere que tu mente sea un refugio, no un campo de guerra constante. Quiere que descanses, que respires, que encuentres calma incluso en los días difíciles. Y esa calma no viene de intentar controlar tus pensamientos, sino de rendirlos, de dejar que Él sea la voz más alta en tu interior, de permitir que su presencia desplace el ruido. No pelees con tus pensamientos, no gastes energía luchando con sombras. Permite que la luz de Dios ilumine tu mente y verás cómo esas voces que antes te dominaban pierden fuerza. La verdadera victoria ocurre cuando decides creer la verdad de Dios por encima de cualquier idea que intente robarte la paz, porque cuando la mente se alinea con el espíritu, el corazón encuentra descanso, y desde ese descanso nace una valentía que nada ni nadie puede destruir. Número 6. Dios pelea por ti, incluso cuando calla. Hay momentos en los que miras al cielo buscando una señal, una palabra, un gesto, y no escuchas nada. Ese silencio puede sentirse como un vacío, como si tus oraciones rebotaran en el aire, como si Dios hubiera dado un paso atrás justo cuando más lo necesitas. Pero ese pensamiento no refleja la realidad espiritual. El silencio de Dios no es distancia, es estrategia. No es abandono, es movimiento. No es rechazo, es protección. En la naturaleza, algunas de las transformaciones más poderosas ocurren sin sonido. El hielo se derrite sin hacer ruido. Las estrellas nacen en completo silencio. El agua subterránea fluye sin que nadie la escuche. Del mismo modo, Dios actúa en tu vida de maneras que tus sentidos aún no perciben. Mientras tú piensas que nada está ocurriendo, Él está moviendo piezas, alineando caminos, cerrando puertas que te hubieran herido y abriendo otras que te llevarán a bendición. Cuando Dios calla, no deja de trabajar. Lo hace sin interrupciones, sin pausas, sin cansancio. La Biblia lo describe como un guardián que no duerme. Es el tipo de guía que observa cada paso, incluso cuando tú no tienes fuerzas para ver el camino. La ciencia dice que en momentos de estrés, el cerebro entra en modo alerta y exagera las sensaciones. Por eso, cuando sientes que estás solo, esa sensación no siempre es real. Es una percepción amplificada por el dolor. La verdad espiritual es distinta. Dios está más cerca de lo que imaginas, especialmente cuando su silencio te obliga a buscar su presencia en profundidad. Imagina a un padre enseñándole a su hijo a caminar. No está sosteniéndolo todo el tiempo, porque si lo hace, jamás aprenderá a pararse por sí mismo. A veces se queda a un paso de distancia, observando, protegiendo, permitiendo que el niño avance, tropiece, se levante, se fortalezca. El padre no interviene en cada segundo, pero está ahí, listo para actuar si algo verdaderamente pone al niño en peligro. Así es Dios contigo. No se aleja, te fortalece. El silencio divino tiene un propósito: desarrollar confianza. Si Dios respondiera a cada oración en el instante exacto en que la dices, tu fe dependería únicamente del resultado. Pero cuando Él guarda silencio, te invita a confiar en su carácter y no solo en su intervención. Ese tipo de confianza te vuelve inquebrantable. Es la fe que no se derrumba cuando el viento cambia, la fe que no pierde dirección cuando la noche llega, la fe que se mantiene firme porque sabe quién es Dios, incluso cuando no escucha su voz.
Piensa en una batalla militar. No siempre puedes escuchar a los estrategas, pero su plan está en marcha. Sus decisiones están guiando cada movimiento. Aunque el soldado no escuche órdenes nuevas a cada minuto, el general nunca deja de dirigir la guerra. Y Dios, que es tu defensor, no necesita hablar constantemente para demostrar que está obrando. Muchas de sus victorias se dan en silencio, donde solo Él ve lo que está en juego. Hay bendiciones que requieren una preparación invisible. Hay guerras espirituales que Dios pelea sin que tú tengas conciencia de ellas. Hay caminos que Él limpia antes de que tú llegues. Y si pudieras ver todo lo que Dios ha evitado que te lastime, entenderías por qué el silencio también es misericordia. Cuando sientas que Dios está callado, no interpretes su silencio como inactividad. Interprétalo como una declaración poderosa. Él está actuando sin descanso. Él está protegiéndote de cosas que jamás habrías logrado enfrentar solo. Él está trazando rutas que te llevarán a lugares que hoy no imaginas. Su silencio no es ausencia, es enfoque, y llegará el momento, en el tiempo perfecto, donde verás lo que Él estuvo haciendo. Comprenderás por qué no habló, por qué no respondió de inmediato, por qué te dejó caminar por un tramo donde tu fe debía fortalecerse. Y cuando mires atrás, verás que en cada paso, incluso en los más silenciosos, Dios peleó por ti con una fidelidad que nunca estuvo en duda. Porque incluso cuando calla, Él sigue siendo tu defensor, tu guardián, tu Dios, tu paz. Número 7. La valiente decisión de avanzar. Avanzar no siempre se siente como un acto heroico. A veces, avanzar es dar un paso pequeño, mientras la voz del miedo intenta convencerte de que te quedes donde estás. Otras veces, avanzar es continuar aún teniendo el corazón cansado, aún sin ver resultados, aún sin sentir claridad. Sin embargo, cada paso que das en fe, por pequeño que parezca, tiene un peso enorme en el mundo espiritual. La valentía no nace de sentirte fuerte, sino de decidir moverte, aunque el temor intente detenerte. Hay un principio que la ciencia y la fe comparten. El movimiento rompe el estancamiento. Cuando una persona permanece inmóvil demasiado tiempo, su cuerpo comienza a perder fuerza, su mente se bloquea y su espíritu empieza a apagarse. Pero cuando da un paso, uno solo, por más mínimo que sea, el cerebro se reactiva, el ánimo se enciende y la esperanza comienza a tomar forma. Dios te creó para avanzar, no para quedarte atrapado en los pasillos del miedo. Piensa en tu vida como un camino que atraviesa distintos paisajes. Hay momentos donde caminas entre flores y momentos donde avanzas entre piedras. Pero el progreso ocurre siempre que eliges seguir adelante. Y Dios camina contigo en cada etapa. Él no te empuja con dureza, Él te impulsa con amor. Te guía con una luz que no siempre ilumina toda la ruta, pero sí ilumina el siguiente paso. Y eso es suficiente, porque la fe nunca te pide ver el final, solo te pide creer en quien te acompaña. Avanzar en fe no significa no sentir temor. Significa que el temor no gobierna tus decisiones. Es como un navegante que siente el viento fuerte, pero aún así ajusta las velas y sigue adelante. No porque el viento haya desaparecido, sino porque confía en la dirección. Dios quiere enseñarte a navegar tu vida de la misma manera, no esperando un día sin viento, sino aprendiendo a avanzar aún en medio de él. Hay batallas que parecen inmensas justamente porque las estás mirando desde el lugar en el que estás parado. Pero Dios ve desde arriba, Él ve el panorama completo, no solo el tramo difícil que te toca vivir ahora. Y desde su perspectiva, ese paso que te parece pequeño es exactamente lo que te llevará a una nueva temporada. Cada avance es una declaración espiritual. No me rindo, creo, confío, sigo.
Y esa declaración debilita las voces que antes intentaban paralizarte. Imagina una puerta pesada que lleva años sin abrirse. Por mucho tiempo pareciera imposible moverla, pero cuando decides empujarla, aunque sea 1 centímetro, ese movimiento comienza a romper la resistencia. Nada se ve diferente al principio, pero algo ya comenzó a cambiar. Así ocurre en tu vida. Tus decisiones de avanzar, por pequeñas que sean, están abriendo caminos que pronto verás con claridad. Dios honra el movimiento, honra el esfuerzo, honra la fe que actúa incluso cuando no entiende todo. Cuando decides avanzar, estás demostrando que confías más en su promesa que en tu miedo, y eso crea una fuerza interna que no proviene de tu carácter, sino del Espíritu Santo dentro de ti. Una fuerza que te sostiene cuando otros se detienen. Una fuerza que te impulsa cuando tus emociones se debilitan. Una fuerza que te recuerda que no caminas solo. En ocasiones, avanzar puede significar perdonar. Otras veces, soltar. Otras, levantarte una vez más. Y en otras, simplemente seguir respirando con esperanza. No subestimes los pasos pequeños. Para Dios, cada uno de ellos tiene valor eterno. Él no te pide velocidad, te pide dirección. No te pide perfección, te pide disposición. Y esa disposición abre puertas en lo espiritual que jamás se abren para quienes permanecen inmóviles. La valentía no es un sentimiento, es una decisión. Y hoy Dios te está invitando a decidir avanzar, no porque todo esté claro, sino porque Él está contigo. No porque te sientas fuerte, sino porque Él te dará la fuerza que hoy te falta. No porque sea fácil, sino porque cada paso que das lo estás dando sostenido por su mano. Avanzar es una forma de adoración, es decirle a Dios, creo en lo que dices, aunque mis ojos aún no lo vean. Y cuando caminas así, el cielo se mueve a tu favor, porque Dios nunca deja sin recompensa a un corazón que decide seguir adelante, aún en los días de mayor incertidumbre. Cada paso cuenta, cada paso construye, cada paso te acerca más a la victoria que Dios ya preparó para ti. Número 8. No estás solo en la guerra. A veces la batalla se siente tan intensa que parece que estás caminando en un campo vacío, sin apoyo, sin voz que te sostenga, sin manos que te levanten. Pero la realidad espiritual es muy distinta a lo que perciben tus emociones. Aunque tus ojos vean soledad, Dios ha llenado tu camino de una presencia que no abandona, que no retrocede, que no se debilita. Él no te deja enfrentarlo todo por tu cuenta, nunca te ha dejado, nunca lo hará. La sensación de soledad puede nacer del cansancio o del dolor acumulado. La ciencia explica que, cuando el cuerpo experimenta estrés prolongado, la mente interpreta cualquier desafío como una amenaza mayor y exagera la percepción de aislamiento. Pero esa reacción biológica no refleja lo que realmente ocurre en el mundo espiritual. Mientras tu mente intenta protegerse, Dios te rodea con su cobertura, como un escudo invisible que sostiene tu vida incluso cuando tú sientes que estás cayendo. Piensa en un guerrero en medio de la batalla. Si lo observas desde lejos, parece que pelea solo, pero a su alrededor hay estrategias, fuerzas aliadas, protección que no se ve. Así opera Dios contigo. Aunque no escuches sus pasos, Él marcha a tu lado. Aunque no veas su mano, Él sostiene cada área de tu alma. Aunque no percibas su voz, Él susurra fuerza dentro de ti. Eres más acompañado de lo que imaginas. Imagina por un momento una sombra que te sigue fielmente mientras avanzas. No importa si caminas despacio, si corres, si te detienes para llorar o si te arrodillas agotado, la sombra continúa ahí sin alejarse. Así es la presencia de Dios. Constante, fiel, adherida a tu vida. No depende de tus logros ni de tu estado emocional.
Su compañía no fluctúa, no cambia con tus fallas, no se debilita cuando tú te sientes roto. Hay guerras internas que parecen demasiado pesadas, pero la razón por la que sigues de pie no es tu resistencia, es su respaldo. Dios está contigo en las noches donde nadie sabe lo que sientes. Está contigo cuando tu corazón se agita y no sabes cómo apagar la tormenta. Está contigo cuando sientes que no puedes más y aún así te levantas un día más. Esa fuerza que te hizo continuar no vino de ti, vino de Él. La compañía de Dios no siempre se siente como un abrazo inmediato. A veces se manifiesta como una paz profunda, suave, inexplicable. Esa paz que llega cuando el miedo debería haberte derrumbado, pero no lo hizo. Esa calma repentina que aparece en medio del caos y que no puedes explicar. Esa fortaleza silenciosa que te ayudó a tomar una decisión que no creías poder enfrentar. Todo eso es Él. Así como el aire sostiene el vuelo de un ave sin que ella lo pueda ver, Dios sostiene tu vida sin necesidad de mostrarse de forma espectacular. Su presencia actúa a tu favor con precisión, cuidando tus pasos, reforzando tu espíritu, hablándote de maneras que quizá no reconoces al instante. Y cada vez que tu corazón encuentra una chispa de esperanza, esa chispa proviene de Él. No estás solo en la guerra, aunque la batalla te intente convencer de lo contrario. No estás caminando sin protección. No estás avanzando sin respaldo. No estás enfrentando tus miedos sin la compañía del Todopoderoso. Él va delante de ti abriendo camino, detrás de ti cubriendo lo que no ves, y a tu lado sosteniéndote cuando tus fuerzas se quiebran. Y cuando recuerdes esto, algo nuevo empezará a nacer dentro de ti. La certeza de que no importa cuán fuerte sea el viento, no importa cuán oscuro se vuelva el cielo, no importa cuántas veces sientas que vas a caer, Dios está ahí. Y mientras Él esté contigo, ninguna batalla será demasiado grande. Tu guerra no se libra en soledad, se libra con la presencia del Dios que jamás ha perdido una batalla. Número 9. Dios usa lo que hoy te duele. El dolor que cargas hoy puede parecer inútil, injusto, pesado, como si no tuviera sentido alguno, pero en las manos de Dios nada se desperdicia. Él tiene la capacidad de tomar aquello que te hirió, aquello que te quebró, aquello que casi te detuvo, y transformarlo en un instrumento de crecimiento, de sabiduría y de fortaleza. Lo que ahora duele, mañana será parte de una revelación profunda. Y aunque hoy no lo entiendas, Dios ya está trabajando sobre cada herida. El dolor no es agradable, pero sí es revelador. Muestra lo que necesitas sanar, lo que debes soltar, lo que ya no puede acompañarte en el nuevo capítulo que Dios quiere escribir. En el mundo natural, el cuerpo humano hace algo sorprendente. Cuando una herida comienza a cerrar, las células se multiplican más rápido en esa área, reforzándola. Donde hubo daño, la piel se vuelve más fuerte. Y espiritualmente ocurre lo mismo. Dios fortalece precisamente esos lugares donde alguna vez fuiste vulnerable. Piensa en una vasija rota que cae al suelo. A simple vista parece un desastre irreparable, pero en manos de un artesano experto, esas piezas se unen de nuevo con un diseño renovado. Existen técnicas donde las grietas se rellenan con oro, haciendo que la zona más débil se convierta en la más valiosa. Así trabaja Dios contigo. Él no niega tus grietas, pero tampoco permite que definan tu identidad. Las transforma en lugares donde su gloria puede brillar con más intensidad. Dios no ignora tu dolor. Él lo mira con compasión, lo sostiene, lo envuelve con propósito. Mientras tú te preguntas por qué te tocó vivir lo que viviste, Él ve más allá. Ve lo que esa experiencia está formando en ti. Cada pérdida puede enseñarte a valorar.
Cada traición puede enseñarte a discernir, cada lágrima puede enseñarte a orar con más profundidad. No porque Dios quiera que sufras, sino porque sabe cómo convertir lo oscuro en crecimiento. Hay dolores que no entiendes porque estás dentro del proceso. Es como ver un cuadro a centímetros de distancia. Solo percibes manchas y formas sin sentido. Pero cuando te alejas y miras con perspectiva, todo se acomoda. Dios ve el cuadro completo. Él sabe cómo cada etapa de tu vida, incluso las más difíciles, encaja en la historia que está construyendo contigo. Recuerda esto, nada que hayas vivido será inútil. Lo que hoy pesa, mañana tendrá propósito. Así como una semilla debe romperse bajo tierra para brotar, tú también estás pasando por una ruptura que dará fruto. En silencio, en lo oculto, en lo profundo, Dios está trabajando para que esa herida se convierta en sabiduría, para que ese llanto se convierta en testimonio, para que ese miedo se convierta en fortaleza. Hay dolores que te empujan a buscar a Dios con una intensidad distinta. Hay heridas que te abren los ojos a verdades que antes ignorabas. Hay momentos que te hacen doblar rodillas, porque ya no tienes fuerzas para estar de pie. Y aunque esos instantes sean duros, también son puertas hacia una transformación que no habrías experimentado de otra manera. Dios toma lo que te duele y lo convierte en algo nuevo. Él no deja que tus heridas definan tu futuro, las utiliza para elevarte, para moldearte, para prepararte. Lo que hoy sientes como peso, mañana será un escalón. Lo que hoy te aprieta el alma, mañana será una voz de consuelo para otros. Porque Dios no solo te sana, también te convierte en alguien capaz de sanar. Y cuando llegue el día, porque llegará, en que mires atrás y veas lo que Dios hizo con tu dolor, entenderás por qué no te dejó caer. Comprenderás que aunque la herida fue real, la restauración fue aún más poderosa. Te darás cuenta de que cada lágrima fue una semilla y cada batalla un terreno fértil donde Dios estaba preparando una victoria más grande de lo que imaginabas. Porque lo que hoy te duele, mañana será parte de tu propósito. Número 10. El temor retrocede cuando oras. La oración es más poderosa de lo que imaginas. No es un ritual vacío ni un hábito religioso. Es un encuentro real entre tu fragilidad y la fuerza ilimitada de Dios. Cuando oras, algo se mueve en lo profundo de tu interior, incluso antes de que algo cambie afuera. El temor comienza a perder terreno porque tu espíritu recuerda quién está contigo. No es que la amenaza desaparezca de inmediato, pero sí se desactiva su poder sobre tu mente y tu corazón. La ciencia ha demostrado que la oración y toda práctica espiritual profunda reduce los niveles de ansiedad al activar zonas del cerebro relacionadas con la calma y la resiliencia. Pero más allá de la ciencia hay un misterio espiritual. Cuando hablas con Dios, tu alma se alinea con el cielo. Es como si tu espíritu inhalara paz y exhalara miedo. La realidad puede no haber cambiado aún, pero tú sí. Y cuando tú cambias por dentro, el temor comienza a retroceder. Imagina que tu corazón es como una habitación donde se apagaron las luces. El temor se mueve allí con facilidad, aprovechando la oscuridad. Pero cuando empiezas a orar, es como encender pequeñas lámparas que iluminan cada rincón. No estás gritando contra la oscuridad, estás permitiendo que la luz entre. La oscuridad nunca resiste la luz, y la oración es esa luz que Dios enciende en ti. Orar no significa que tengas todas las palabras correctas. A veces tu oración será un suspiro, un pensamiento, un Señor, ayúdame. A veces será un silencio donde solo dejas que Él escuche tu corazón cansado. Lo importante no es la forma, es la entrega. Cuando te acercas a Dios de manera sincera, tu espíritu se aquieta, tus pensamientos se ordenan y tus emociones comienzan a alinearse con su presencia.
El temor se fortalece en el ruido mental, pero se debilita en la presencia de Dios. Cuando oras, desarmas las mentiras que antes te atormentaban. Lo que parecía un gigante empieza a reducirse. Lo que parecía imposible empieza a verse desde otra perspectiva. La oración no cambia la situación de inmediato, pero cambia la posición de tu corazón. Y un corazón alineado con Dios puede enfrentar cualquier batalla. Imagínate a alguien sosteniendo una linterna en medio de la noche. La luz no hace que la noche desaparezca, pero crea un camino seguro. La oración funciona igual, no borra de un instante aquello que te preocupa, pero ilumina tu siguiente paso. Te recuerda que no estás caminando a ciegas, sino guiado por un Dios que ve mucho más allá de lo que tú ves. Hay temores que solo se rompen en el lugar secreto. Es en la intimidad con Dios donde descubres que no necesitas ser fuerte para acercarte a Él. Puedes venir herido, confundido, cansado, y Él siempre te escucha, siempre te recibe, siempre te abraza. Y en ese abrazo invisible, algo dentro de ti empieza a recomponerse. Una valentía suave, pero profunda, comienza a nacer. La oración es un refugio, pero también es un arma. Cuando abres tu corazón delante de Dios, la batalla deja de ser solo tuya. Él interviene, Él pelea por ti, Él te muestra caminos, Él te da paz. Y esa paz no es una emoción superficial, sino una fuerza sólida que te sostiene incluso en los días más oscuros. La ansiedad pierde poder porque tu espíritu aprende a descansar en un Dios que jamás pierde. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, el temor retrocederá. No porque tú seas más fuerte, sino porque has dejado que Dios sea tu fuerza. No porque tus problemas se hayan evaporado, sino porque tu corazón ha encontrado un lugar seguro donde apoyarse. Orar no te saca de la batalla, pero te recuerda que nunca la enfrentaste solo. Y cuando tu espíritu lo entiende, el miedo ya no tiene autoridad sobre ti. Tu valentía comienza a brillar desde adentro, y nada puede apagarla. Número 11. Después de la tormenta verás quién eres. Toda tormenta deja huellas, pero también deja revelaciones. Nada te muestra con tanta claridad la fuerza que llevas por dentro como esos momentos donde pensaste que no ibas a resistir, y aún así resististe. Las batallas que has atravesado no solo te han desgastado, también te han revelado. Te han mostrado una versión de ti que no conocías. Más firme, más madura, más sensible a la voz de Dios y más consciente de lo que realmente importa. Después de la tormenta todo se ve distinto. Lo que antes parecía fundamental ahora pierde poder. Lo que antes te detenía ya no te asusta igual. La mente humana, después de atravesar periodos intensos de dificultad, reorganiza sus prioridades. Así lo demuestra la neurociencia. Pero lo que la ciencia llama reorganización, Dios lo llama crecimiento espiritual. Él usa cada desafío para mostrarte quién eres realmente cuando dependes completamente de Él. Imagina un árbol golpeado por la lluvia y el viento. A simple vista parece frágil, pero cuando la tormenta termina, te das cuenta de que sus raíces han crecido más profundo que nunca. La tierra removida por el agua permitió que los nutrientes penetraran mejor. Asimismo ocurre contigo. Lo que creías que te estaba destruyendo, en realidad estaba fortaleciendo tus raíces. El agua, que parecía amenaza, se convirtió en alimento. Dios permite ciertas tormentas, no para derribarte, sino para sacar a la luz la fuerza que habías olvidado que tenías. Muchos de los rasgos más poderosos de tu carácter, la resiliencia, la compasión, la sensibilidad espiritual, la perseverancia, nacen en esos momentos donde te preguntas cómo seguir. Y cuando la tormenta pasa, descubres que ya no eres la misma persona que comenzó la batalla. Eres más consciente de tu propósito, más valiente en tus decisiones y más firme en tu fe. La tormenta también expone lo que no puede seguir en tu vida.
Así como los vientos fuertes arrancan ramas secas que ya no sirven, las pruebas arrancan pensamientos, hábitos y relaciones que te estaban restando fuerza. Puede doler, pero es necesario. Dios no permite que atravieses tempestades para quitarte, sino para liberarte de lo que estaba consumiendo tu energía espiritual. Cuando miras hacia atrás y ves todo lo que superaste, empiezas a entender algo importante. Dios nunca te soltó. Incluso cuando sentiste que estabas al borde del colapso, Él estaba sosteniendo cada parte de ti. Ese descubrimiento es transformador. Te hace caminar con una seguridad distinta, con una paz que no depende de las circunstancias, con una certeza que va más allá de la lógica. Si Dios me sostuvo antes, me sostendrá ahora. Después de la tormenta, tu identidad se vuelve más clara. Ya no te defines por lo que sufriste, sino por lo que Dios hizo en ti en medio del sufrimiento. Te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas y más amado de lo que imaginabas. Y esa combinación, fortaleza y amor, te convierte en un guerrero espiritual que puede enfrentar el futuro sin temor. Cada tormenta, por más dura que haya sido, estaba formando la versión de ti que Dios sabía que podías llegar a ser. Y ahora, cuando ves el cielo despejarse, no eres simplemente alguien que sobrevivió, eres alguien que fue transformado. Estás listo para avanzar con una fe más firme, un corazón más consciente y un espíritu más despierto, porque después de la tormenta no solo ves quién es Dios, también ves quién eres tú. Número 12. La victoria llega con paz, no con prisa. La verdadera victoria no aparece cuando fuerzas todo para que suceda rápido, sino cuando permites que Dios marque el ritmo. La ansiedad empuja, la prisa desespera, el miedo presiona, pero la voz de Dios siempre guía con calma. La paz no es simplemente un regalo después de la lucha, es la señal de que estás avanzando en la dirección correcta. Cuando Dios te lleva a una victoria, primero te da paz interior, aún antes de que las circunstancias cambien. La vida moderna nos ha acostumbrado a resultados inmediatos. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas, procesos cortos. Pero en el reino de Dios, las cosas más profundas requieren tiempo. Así como una obra maestra no se pinta en minutos, tu crecimiento espiritual no se construye a la carrera. La prisa produce cansancio, pero la paz produce discernimiento. La prisa te hace tomar decisiones impulsivas, pero la paz te vuelve sabio. Piensa en el ciclo natural del amanecer. La luz no aparece de golpe, va aumentando lentamente, revelando el paisaje poco a poco. Así también es la victoria espiritual, un proceso que se despliega en etapas, no un relámpago que lo cambia todo en segundos. Dios quiere que aprendas a reconocer esa luz progresiva. Quiere que entiendas que cuando Él empieza a moverte hacia la victoria, te lo hará sentir primero en el corazón. La ciencia confirma que cuando una persona experimenta paz profunda, su sistema nervioso se regula, el cuerpo se fortalece y la mente piensa con mayor claridad. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando caminas en el tiempo de Dios. La paz que Él da no es simplemente emocional. Transforma tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Te prepara para ver lo que antes no podías ver porque estabas saturado de preocupación. La prisa quiere que corras sin mirar. Dios quiere que avances con intención. La prisa te hace pensar que llegar rápido es llegar bien, pero Dios sabe que llegar con paz es llegar completo. Él no quiere una versión agotada de ti cruzando la línea final. Quiere una versión fortalecida, consciente, alineada, preparada para sostener la bendición que te espera. Porque no se trata solo de alcanzar la victoria, sino de poder mantenerla.
Imagina a un arquitecto construyendo una casa sobre una roca. No se apresura. Sabe que las bases deben ser profundas, que cada detalle debe colocarse con precisión. Si se apurara, la casa podría levantarse rápido, pero también podría caer rápido. Dios es ese arquitecto y tú eres esa casa. Él está edificándote con firmeza para que nada que venga después pueda derribar lo que Él está construyendo en tu vida. Cuando caminas en paz, no significa que ignoras la batalla. Significa que confías en quien pelea por ti. La paz es la evidencia de que estás alineado con el corazón de Dios. Es la confirmación silenciosa de que no tienes que empujar puertas por tu fuerza, porque Él abrirá las correctas en el momento exacto. Y cuando lo haga, no habrá duda, no habrá confusión, no habrá temor. Sabrás que la victoria viene de Él. La prisa te ata al miedo. La paz te conecta con la fe. Y cuando caminas por fe, Dios te sorprende con soluciones que jamás hubieras encontrado por tu cuenta. Él ordena tu camino, endereza lo torcido, ilumina lo oscuro. Su paz te vuelve fuerte, no porque elimina la batalla, sino porque te da estabilidad en medio de ella. La victoria que viene de Dios es distinta a la que ofrece el mundo. No llega con ruido, sino con certeza. No llega con ansiedad, sino con serenidad. No llega por impulso, sino por propósito. Y cuando finalmente la recibes, entiendes que cada espera, cada lágrima, cada silencio y cada paso fue parte de un diseño perfecto que Dios estaba preparando para ti. La paz no es el final, es la señal. Cuando la sientes, es porque Dios ya empezó a abrir camino. Y cuando Él abre un camino, nadie puede cerrarlo. Por eso, no te desesperes, no fuerces nada, no corras antes de tiempo. La victoria ya está en camino y vendrá cargada de una paz que sobrepasará todo entendimiento. Porque cuando Dios te da la victoria, la da completa, profunda y eterna. Llegaste hasta el final y eso dice mucho de ti. No todos permanecen, no todos escuchan cada palabra, no todos tienen la determinación de buscar a Dios con tanta profundidad. Pero tú sí, tú te quedaste, tú abriste tu corazón, tú decidiste recibir hasta la última gota de esta enseñanza. Y eso es señal de crecimiento, de valentía y de un espíritu que realmente quiere avanzar. Quiero reconocerlo. Lo que hiciste hoy es un acto de fe. Por eso te pido que escribas en los comentarios la frase «Soy evidencia viva de su victoria». Esa frase será tu declaración, tu sello, tu testimonio. Será la forma de identificar a quienes perseveraron hasta el final, a quienes no se rinden, a quienes buscan a Dios incluso cuando la vida aprieta. Y escucha esto con sinceridad. Si todavía no estás suscrito, estás dejando una parte importante de tu crecimiento en manos de la casualidad. Te arriesgas a perder mensajes que Dios podría usar para levantarte en días difíciles. Suscribirte no es solo un clic, es un compromiso con tu fe, con tu paz, con tu proceso. En cambio, si ya formas parte de esta familia, quiero que te sientas orgulloso. Estás apoyando una obra que sostiene a miles de personas que buscan consuelo espiritual. Comparte este video. Hazlo como quien entrega una luz en medio de una noche oscura. Nunca sabrás quién lo verá, pero Dios sí. Él conoce a cada persona que necesita esta palabra y puede usar tu gesto para alcanzarla. Compartir es ser instrumento, es ser puente, es ser mensajero de esperanza. Y ahora, antes de cerrar este momento, quédate unos minutos quieto, no pauses, no salgas todavía. Deja que la música te envuelva, que tu corazón respire, que tu mente se serene. Aprovecha este instante para decirle al Señor unas palabras simples, sinceras. Gracias, ayúdame, guíame, aquí estoy.
Permite que su paz te toque, aunque sea por unos segundos más. Quédate hasta el final del video. Deja que Dios termine lo que empezó hoy en ti, porque estás aquí por una razón, y Él seguirá obrando en tu vida mucho después de que termine esta última frase.